Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 8 grados la temperatura actual, 10 la máxima que se espera para hoy. Frío, ¿ah? Bueno, comenzamos nuestro primer café. Por suerte hay café para este día frío. Lo vamos a compartir con Patricio Usayán, que es académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está, Patricio? Bien, gracias. Es verdad que... ¿Por qué me tratas de usted? No, una manera de decir. Decime, ¿cómo estás? Es verdad que el ministro Izaguirre le va a pedir asesoría para el tema de las comunicaciones. No creo, pero que lo necesita, lo necesita. Estamos también con a Jorge Arrate, economista, escritor, abogado. ¿Qué más, pues? ¿Cómo le va, señor Jorge Arrate? No sabía que era suyo ese archivo. Sí, es mío. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Y nos acompaña también Jorge Correa Sutil, que es presidente del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. Cecilia, muy buenos días. Buenos días. La verdad que después de todo lo que se ha dicho ya desde ayer sobre la entrevista del ministro Izaguirre, este equívoco, mala comunicación, error, como ustedes quieran llamarle, o se puede llamar de muchas maneras, el cuento que tuvo que salir a aclarar que no era eso lo que quiso decir, que tal vez se entendió mal, que él decía que las carreras en Chile duraban muchos años, que sería mejor que duraran 4 años y más la gratuidad de la universidad, en fin. Entonces uno podría haber pensado, fue tergiversado o fue no, el entrevistador no entendió bien o algo así. Para ello entonces Carlos Peña, que es quien lo entrevista, hoy en una carta al Mercurio aclara diciendo que es que él tiene las grabaciones, que efectivamente dijo eso el ministro y que no es correcto que para ocultar ese cambio de opinión lo disfrace de malentendido el ministro. El ministro tiene todo el derecho a cambiar de opinión, incluso en unas pocas horas, especialmente luego de conversar con el comité político. Pero, como decíamos, no es correcto que para ocultar ese cambio de opinión lo disfrace de malentendido. Es lo que todos estábamos esperando, ¿no? ¿Qué decía Carlos Peña? De hecho, ayer lo estuvimos llamando y él no responde el teléfono. Nunca ha puesto en cuestión No. el haber dicho lo que Carlos Peña publicó en el diario El Mercurio en una curiosa entrevista, porque la verdad es que es primera vez que yo veo que Carlos Peña hace de entrevistador. Él no es un periodista del Mercurio, pero y además es un regulado por el ministro de Educación. Claro. Entonces era un regulado que entrevistaba al regulador. Es recordemos, el rector de la Universidad, Diego Portales. Pero bueno, el asunto es que una vez más se enreda el tema de las reformas. Hay quienes dicen que es normal que estas reformas tan importantes y que no hay que tener miedo, que crean tensiones, también como sucedió con la reforma tributaria. Pero Patricio Usayán es el que dice, no, aquí esto está mal, tiene que hacerse asesorar, metió las patas. Es que no sé si esté mal. A ver, yo desde la perspectiva de él, visto desde afuera, yo creo que está mal porque el debate ha estado un poquito desordenado en el tema de reforma educacional, y yo creo que faltaría efectivamente que el ministerio ordene un poco el debate y diga, sabes que, a ver, esto es lo que vamos a hacer en los próximos 4 años, porque en el fondo los titulares sobre la reforma estaban en el programa de gobierno, que es lo que se le prometió a la ciudadanía para que votara por la presidenta. Y se supone que a esta altura ya deberíamos conocer los titulares del programa y, como dirían los periodistas, y las bajadas en cada uno de esos puntos. Y aquí el ministro da entrevistas en distintos medios y va tirando cosas que terminan haciendo mucho ruido. Habla de los patines una vez, habla ahora de la duración de las carreras, pero lo mezcla con la gratuidad. En otro momento habla que se va a comprar edificios de colegios particulares subvencionados y que se va a gastar 5.000 millones de los 8.200 que se recaudarían en eso, y en ningún momento aparece una suerte, no sé, de carta Gantt en que diga, mira, para lograr estos objetivos que son los que están en el programa, estos son los pasos que vamos a seguir, estos son los proyectos que vamos a enviar, los vamos a enviar más o menos en tales épocas. Entonces, eso es visto desde afuera. Desde adentro, yo no sé, uno tendría que decir, a ver, esto es política y a lo mejor lo que quieren es confundir, abrir debate, demorar,
a lo mejor se dieron cuenta que hacer la reforma es más allá de 4 años y que la gente los va a evaluar mal y por lo tanto entonces posterguemos la reforma y no lo pueden decir. No sé, me parece que hay otros ruidos en paralelo, claro, que uno no los conoce. O también una de las consecuencias, les pregunto, puede ser que finalmente se instala sin discusión ya el tema de la gratuidad en la educación superior, o sea, ya no es la discusión si la gratuidad, sino si es 4 o 6, incluso en la oposición. Bueno, yo creo que no hay ni malos entendidos, ni equívocos, ni mala comunicación. Yo creo que lo que le faltó al ministro fue respaldar un poco esas ideas, fuerzas que él tenía con el gobierno al cual pertenece. A mí me parece que va a haber que escribir necesariamente mucho detalle en materia de gratuidad de educación superior. Los 8.200 millones van a tener que distribuirse entre una serie de necesidades y entre ellas en materia de gratuidad de la educación superior va a haber que poner varias precisiones. Toda carrera universitaria, toda universidad, todo centro de formación técnica, todo instituto profesional, cualquiera sea la duración. Toda duración personal, eso lo dice un poco Izaguirre. Va a haber que precisarlas y yo creo que el ministro Izaguirre lo que hizo, previendo naturalmente de que no todas esas cosas se van a poder financiar, además de la preescolar y además de todo el apoyo que va a tener que hacer en la educación media y a la educación, particularmente a la educación pública, espero yo, el ministro comenzó a ensayar algunos límites posibles. Y claro, ensayó límites posibles de una manera que todavía carece de un programa y de una mirada más global, donde los 8.200 millones tienen que distribuirse entre todas estas necesidades, que yo creo que es el modo donde finalmente va a tener y va a poder ordenar, porque uno puede decir, mire, el límite de los 4 años o el límite de los años o el límite de las carreras o del tipo de carreras o del tipo de universidades se va a justificar porque voy a tener que invertir tanto en preescolar. Y entonces uno hace una discusión que tiene sentido, que tiene costos y beneficios. Jorge Arrate. No, yo creo que la reforma tributaria se programó sobre la base de una recaudación de 8.200 millones, que era suficiente para establecer educación superior gratuita. De modo que a mí me parece, más allá de que tengo aprecio por lo que el ministro Izaguirre está tratando de hacer, sin perjuicio de diferencias que mantengo con su planteamiento, pero no puedo sino valorar lo que el ministro Izaguirre ha hecho en el sentido de llevar adelante una reforma, impulsar una reforma que ataca puntos fundamentales de nuestro sistema educacional en una perspectiva que a mí me parece correcta. Sin embargo, yo creo que él se equivocó, él fue demasiado lejos. No es un malentendido, ha sido un error, creo yo, no haber discutido previamente lo que él señaló, porque a nadie le cabe duda que lo que él estaba planteando era un financiamiento de 4 años en la educación superior. Eso puede estar bien o puede estar mal, es otra discusión, pero el programa del gobierno, el compromiso del gobierno no es ese. Entonces, creo que él está pasando por un momento complicado, pero ha tenido una buena noticia ayer también, que es que la CONFECH, las organizaciones estudiantiles, han acordado participar en la invitación que él hizo a la discusión participativa de la reforma educacional, y eso sin duda lo fortalece. ¿Por qué los jóvenes habrán querido apoyarlo de esa forma? Porque él llevaba 2 entrevistas en las cuales había dicho que había que escucharlos, pero que los jóvenes no tenían parte en la solución. Entonces, a mí me llama la atención el movimiento estratégico de la CONFECH ayer de pedir la reunión, prestarle ropa. O sea, más que prestarle ropa, ¿por qué tú interpretas prestarle ropa y no ir a que le aclararan antes de poder participar en los debates públicos que comienzan hoy justamente? Le dijeron, ¿por qué prestarle ropa? Porque si no hubieran asistido ayer a apoyarlo... ¿A apoyarlo o a pedir explicaciones? ¿Y qué alternativa tenían, Patricia? No sé. Esta mañana, movimiento estudiantil siempre puede querer que caiga el ministro y que nombren a otro. Esta mañana, justamente en el diario de Cooperativa, se entrevistó a la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Najla Aburman, y esto es lo que dijo ella. A ver, bueno, primero que todo el ministro ayer, cuando hablamos con él, nos explicó, bueno, lo que ya todos saben, que eran 2 temas, pero lo más importante es que nos dijo que la gratuidad universal era un compromiso de campaña y que no estaba sujeto a
a cambio. En ese sentido, ahí también nosotros tenemos un trabajo importante de fiscalización para que eso se cumpla, pero por otro lado, por supuesto que se abre el debate respecto a la duración de las carreras en nuestro país, que es un tema que es necesario discutir, pero es una discusión en paralelo o posterior, pero en ningún caso previa al sistema de financiamiento que vamos a tener. Mientras el lucro en la educación no se acabe realmente y las universidades tengan que autofinanciarse, es bastante legítimo desconfiar de las intenciones académicas detrás de la cantidad de semestres que se toma una carrera. Bueno, ahí está, entonces... Es que, Cecilia, no puede ser una discusión posterior. Necesariamente el financiamiento estatal a los estudios universitarios o los estudios de educación superior tiene que precisar a qué carrera, por cuánto tiempo y a qué entidades. Entonces no puede ser una discusión posterior. Yo estoy de acuerdo con Jorge, no puedes... ¿Cómo haces el cálculo de cuánto me va a significar de los 8.200 millones la gratuidad si no sé cuánto duran las carreras? No, tú sabes cuánto duran las carreras, es lo que duran hoy día. Pero y es eso lo que comprometió el programa de la presidenta Bachelet. Sí, claro, pero si la reforma considera que hay que acortar las carreras, cambian las cifras. Nashla dice que vale la pena, lo que dice la presidenta de la FEUC es que vale la pena después debatir en Chile sobre ese tema. Pero que tienes que debatirlo primero. ¿Para qué voy a calcular un gasto de carreras de 5 años y después, un año después, las voy a cortar a 4? Entonces tendríamos que dejar la reforma tributaria. Déjame ponerte un ejemplo, Jorge. La carrera de Derecho dura 5 años según currículum. La carrera de Derecho dura, en realidad, en promedio, más de 9 años en Chile. ¿Por qué? ¿Cuánto vas a financiar? ¿Por qué dura más de 9 años? Entre repeticiones y exámenes de grado. ¿Cuánto vas a financiar? Esa es la pregunta. El Estado tiene que responder, junto con hablar de financiamiento universal, tiene que responder por cuánto tiempo va a financiar y si va a financiar toda carrera, Jorge, en todo. Yo creo que tu pregunta es enteramente válida, pero ahí la discusión es si financia 5 o financia 9. No es si financia menos de 5. Y eso es lo que ha planteado el ministro Izaguirre. Pero tú puedes presionar para que esa carrera que dura 5 años en Chile y que dura mucho menos en muchos otros países, dure menos. También estoy de acuerdo. Y entonces puedes decir, mire, yo financio menos. No me parece que sea el momento. Yo creo pero ¿cómo? Pero calculas una reforma. Haces una reforma. Entonces no hagamos la reforma tributaria hasta que no determinemos cuánto duran las carreras. Es que te voy a plantear, yo creo que... pero eso es lo que está planteando Patricio. No, lo que estoy planteando... A ver, yo creo que el tema de los 8.200 hoy día está bastante en cuestión de cómo se van a gastar, porque uno no ve claridad de qué vas a hacer primero, cuánta plata necesitas. Yo ya dudo de que estén bien calculados los 8.200. Puede ser menos o puede ser más, pero ya dudo, porque uno no ha visto todavía cuáles son las prioridades en la reforma educacional. Bueno, en honor al rigor periodístico, quiero aclarar que eso del debatir sobre la extensión de las carreras es una opinión de la dirigente estudiantil. No está diciendo que sea una propuesta del gobierno, ni que el ministro le haya dicho que iban a debatir eso. Ella dice, ellos como estudiantes opinan que sería bueno en algún momento a plantearse esa pregunta, algo que se vienen planteando hace muchísimos años. Recuerdo haber entrevistado a Pilar Armané hace 10 años y ella plantearme el mismo tema de la duración de las carreras. Entonces, es la dirigente la que dice eso, no está diciéndolo, por favor. Es complejo. La corrección hecha por el ministro Izaguirre es que él estaba hablando de los dos temas, duración de carrera, y de hecho lo compara con un college, que dura 4, y financiamiento. Pero estaba haciendo una reflexión. Es una lástima que este tema surja ahora, justo cuando el sistema educacional va a ser financiado por el Estado. Sin embargo, mientras ha sido financiado por los particulares y ha funcionado sobre la base del lucro, nadie ha dicho una palabra sobre el largo de las carreras. Entonces me parece extraño a mí. Eso es lo que dice la dirigente. Aquí lo que está claro, yo pienso que el ministro Izaguirre se equivocó en sus declaraciones. El compromiso del gobierno es financiar los estudios de acuerdo a la duración que tienen hoy día, y eso no obsta a que deba discutirse esa duración. ¿Cuál es? Jorge, pero ese es el compromiso. Lo que está planteando Jorge es Patricio la duración Usaña. real o la duración en el papel, porque en el fondo, si te financio 5 años, pero me demoro 10, ¿me financias 10? Yo confieso sinceramente que no había pensado. La gran mayoría no termina en lo que el papel dice. Y queda mucha otra precisión que hacer. ¿Todo estudio de educación superior va a ser financiado por el Estado?
¿Los estudios en un centro de formación técnica van a ser financiados por el Estado, sí o no? Sí, porque en el programa va a garantizar que va a haber un centro de formación técnica por región. ¿En toda institución estatal o solo en las estatales? Bueno, lo que pasa es que la reforma del ministro Izaguirre tiene un punto ahí que a mí me parece muy discutible, que es, en el fondo, financiar un sistema tal cual hoy día existe, en manos de instituciones públicas e instituciones privadas, algunas de las cuales han estado lucrando. Ahora, la visión que tiene el movimiento estudiantil y que yo comparto es que de lo que se trata es de buscar otro sistema, otro mecanismo que signifique fortalecer las instituciones públicas y reconocer, naturalmente, con los aportes que correspondan, las instituciones privadas que tienen un nivel de seriedad y de aporte al sistema educacional. Jorge acierta con mucha claridad. Correa Sutil. Si de lo que se trata es un financiamiento universal y hoy día tenemos un fuerte componente de lucro en la educación superior chilena, ¿lo vas a financiar para que esos dineros se vayan a grupos económicos norteamericanos, Jorge? Sin duda que no. Ya, entonces digamos que el financiamiento va a comenzar cuando se acabe el lucro. Pero el lucro en las universidades está prohibido. Pero Cecilia, un porcentaje significativo de los estudiantes chilenos que entran a la educación universitaria entran a universidades que lucran. ¿Pero cómo que lucran? O sea, que están fuera de la ley. Tienen ganancia, que están fuera de la ley y que funcionan por eso. Es que ese es el problema. Momento que tú lo suprimas, tienes dos opciones: o cierras esa universidad o la estatizas. Entonces, a mí me parece que este problema tiene suficientes complejidades para que cerremos el debate sobre los límites con una especie de tapaboca. Ahora, yo creo que fue un error del ministro en el sentido de tirar uno de los límites posibles. Tiene que analizarlos todos, tiene que discutirlos en el comité político, tiene que concordarlos con la presidenta, pero que límites van a haber, tienen que haber límites. Y esa discusión tenemos que hacerla en algún minuto, y yo creo que el ministro Izaguirre tuvo el error, pero al mismo tiempo el coraje de comenzar una discusión que no puede evitarse, por mucho que al movimiento estudiantil no le parezca, porque se trata de recursos públicos, y en materia de recursos públicos no son infinitos, primero, y segundo, tenemos un debate político que hacer. Yo creo que sobre el coraje del ministro Izaguirre no hay ninguna duda. Yo creo que él está encabezando una reforma complejísima. Todo el sistema educacional es un mundo realmente muy complicado y eso no cabe duda. Ahora, el movimiento estudiantil lo que ha planteado es que el gobierno cumpla con su programa. Eso es lo que está planteando. Sí, no está haciendo exigencias que vayan más allá de lo que la propia presidenta dijo durante su campaña. Pero es que tiene dos formas. A ver, yo creo que una es la discusión de la duración de las carreras. Una forma en que el Estado en distintos ámbitos usa este mecanismo es lo que plantea Izaguirre en la práctica. Es decir, yo voy a financiar 4 años, lo que obliga a todo el sistema a cortar las carreras a 4 años, por lo tanto. Entonces, el Estado en muchos mecanismos, en muchos ámbitos de la vida social y económica, sobre todo, hace este tipo de estímulo, ¿verdad? Es decir, yo voy a financiar hasta acá y por lo tanto obligas, que es distinto a decir por ley, ¿sabes qué? Las licenciaturas duran 4 años, en que va a venir toda una discusión sobre si es conveniente o no es conveniente. Si yo te financio 4, te obligo a que tú me ofrezcas carreras de 4. Por lo tanto, yo creo que Izaguirre en eso fue una declaración hecha por un economista que sabe que determinando los estímulos económicos voy a lograr ciertos comportamientos. Financio 4, el comportamiento de toda la universidad va a ser: tengo que cortar las carreras a 4, no puedo ofrecer 5 porque el alumno no va a querer tener que financiar el quinto él. Financio 4 y obligo al alumno a estudiar en los 4, porque si le digo que le financio 10, el alumno se larga 10 entonces. Es una forma de evitar salir al mercado a tener que trabajar. Yo creo que es bien complicado fijar el largo de las carreras sobre la base de las limitaciones que puede imponer un economista. No me parece. Yo creo que tiene que haber un fundamento en la propia naturaleza de la carrera. Pero quiero agregar algo, porque aquí estamos discutiendo, si se financian 5, se financian 8, se financian 9. A mí me parece que no es tema prioritario en la reforma. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que se financia hoy día? Porque hoy día, Jorge, lo que se financia a través del crédito universitario, lo que se financia a través de los mecanismos de financiamiento, son los años de estudio en la universidad. Cuando el estudiante egresa, no sigue
teniendo acceso ni al crédito con aval del Estado, ni al crédito solidario. Eso es lo que se financia. Entonces estamos hablando de eso. Y claro, eso pero es lo que el ministro Izaguirre, cometiendo un error, a mi juicio, ha disminuido en su entrevista del día domingo. Afortunadamente, pocas horas después se ha corregido. El estudiante tiene derecho a demorar su carrera lo que le parezca y a endeudarse lo que le parezca, pero tú no puedes cargar al Estado con la obligación de gastar, que es un gasto público al cual financiamos todo, lo que el estudiante estime que debe demorar la carrera. Eso. Entonces, a mí me parece que a mí no me parece que la discusión tenga que partir por los 4 años. Yo habría partido la discusión por otro lado, habría partido la discusión desde luego porque yo sigo pensando que financiarle la carrera al 10% más rico de los chilenos me sigue pareciendo una mala idea, pero en fin, esa idea entiendo yo que no está sobre el tapete. Ahora, hay un segundo tema que el ministro Izaguirre plantea con mucho coraje y que ha provocado menos discusión, que es el gobierno de las universidades públicas. El ministro propone ahí la idea de un board, lo llama él, de un cuerpo colegiado de gobierno de las universidades públicas, y no solo que provenga de la elección del rector por los profesores. A mí me parece un acto de coraje. Yo creo que las universidades estatales, para de verdad ser estatales, requieren responder de alguna manera a la política, al país. Y yo creo que ahí hay un acto de audacia que debiéramos discutir. En el sentido de que el Estado tenga entonces respecto de las universidades estatales y que financia una injerencia significativa en un gobierno corporativo donde él designe a los directores. Bueno, hoy día una parte importante hoy día hay directores que son designados por el presidente de la República en las universidades públicas. Pero tiene una atribución muy débil. Efectivamente. Pero en el fondo le estás pasando muchos recursos públicos a una corporación. A una corporación de autónoma, profesores que tiene mirada pública, pero que tiene muchos intereses corporativos también. A propósito de la duda de ustedes, buscando información, en una reunión que sostuvieron los rectores de las universidades privadas con el ministro, esto fue semanas atrás, dicen que el ministro les dijo que según reglas o criterios podrán inmediatamente o en el futuro acceder al financiamiento público basal para su funcionamiento. A propósito de la duda si las privadas iban a ser pero te fijas que quede en un lenguaje que podrían llegar a, o sea, aquí hay que definir muchas cosas, bueno, y hay que acotar según reglas o criterios. Si tú no vas a financiar que el gobierno es apoyar un sistema de provisión mixta compuesto tanto por instituciones estatales como instituciones no estatales, incluyendo en estas últimas tanto las creadas antes del 81 como aquellas creadas con posterioridad, pero que van a, según, como dice, y bueno, se está discutiendo, efectivamente. Se está discutiendo. Y el problema entonces es qué vas a hacer con esos estudiantes que están en esas universidades a las cuales probablemente no le vas a financiar porque no te parecen suficientemente de calidad. Ese alumno, ¿a qué va a poder acceder? ¿A qué ayuda estatal va a poder acceder? Entonces, toda esta cuestión requiere mucha precisión. Mucha discusión. Entonces, mucha precisión, como dice Jorge, porque hay demasiado detalle que estos ambientes no puede quedar políticos suelto. En el cual el primer intento, yo creo que no lo debe hacer un ministro, que lo deben hacer otros personajes, pero en el cual el primer intento de poner precisiones, digamos, genera estas reacciones y esta situación como de escándalo. A mí me parece bastante inconveniente porque vamos a tener que entrar en esta discusión. Jorge, mira, quiero ponerlo en un contexto. Vivimos en este momento un contexto que es complicado por lo que ha ocurrido con la reforma tributaria, por las interpretaciones que se han dado al acuerdo y sobre todo al formato del acuerdo que se hizo en relación con la reforma tributaria. En este momento, cuando el ministro plantea en una entrevista en el principal periódico de Chile que el compromiso de campaña no se va a cumplir, sino que se van a financiar solo 4 años, es un momento inadecuado. Y lo que se produce es una reacción en que lo que se quiere hacer valer son los compromisos que se han adquirido ante la ciudadanía. Eso es todo. No es un escándalo. Lo que resulta más bien escandaloso es cuando cuestiones que se han sostenido en un programa y se han dicho 1000 veces que se van a hacer de una cierta manera, aparece
que quisieran hacerse de una manera distinta. El ministro Peñailillo, recordemos, esa misma noche dijo: lo que pasa es que no, dijo respecto cuando le preguntan a los dichos de Eizaguirre, lo que pasa es que estamos en pleno proceso de conversaciones, de diálogo, y son temas que se van a tener que conversar en su conjunto con todos los actores. Y ayer yo entrevisté al ministro Álvaro Elizalde, el vocero del gobierno, y le pregunté 3 veces, ¿pero van a financiar, dure lo que dure la carrera? Sí. 4 años, no, lo que sea necesario. Entonces, la gratuidad universal, sí, y insistió que es el compromiso de gobierno y que eso va a ser. Entonces, yo prefiero las declaraciones de Peñailillo, que dice: esta es una posición inicial, en ningún caso es una posición terminal. A mí me parece que estas no pueden ser posiciones terminales, porque tenemos que ver las necesidades de todo el conjunto del sistema y las precisiones que tenemos que hacer respecto del sistema. Pero a mí me parece que el programa requiere mucha precisión en su discusión, que no es un problema de realizar el programa así como está. Bueno, vamos a ir a comerciales y seguimos en el primer café con Jorge Correa Sutil, Jorge Arrate, Patricio Duzayán. A la vuelta vamos a seguir con la educación. Vamos. Bueno, seguimos en el primer café con Jorge Correa Sutil, con Jorge Arrate, con Patricio Duzayán. El tema de la educación sigue siendo tema, es una reforma tan importante, tan estructural, que, ¿no es cierto?, genera muchos dimes y diretes, lo digo en el buen sentido de la palabra, después de las declaraciones del ministro Eizaguirre, después que, ¿no es cierto?, lo aclara, las opiniones de ustedes. ¿Qué dirán hoy día, por ejemplo, Andrés Palma, que está a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Educación, de la reforma, mejor dicho? ¿Cómo está, Andrés? Aquí tiene unos amigos que están ansiosos de hablar con usted. Hola. Ustedes son unos chantajistas morales. Todos los 4. Solo en mi condición de ex cafetero he aceptado esta llamada entre una reunión y otra. Porque me mandan por WhatsApp de que ya no los quiero, de que ¿cómo se llama? No quiero contestar la llamada telefónica de la Camila. En fin, entonces, ¿qué puedo hacer? Esto te enaltece, Andrés Palma. Yo acabo de perder 10 lucas. Dije que no ibas a salir al aire. Es que eres un valiente, en realidad. Eres un gran valiente. Someterte a nuestro escrutinio. ¿O no vas a contestar preguntas? No voy a contestar preguntas. Yo solo estoy contestando por el chantaje moral que me hacen. A ver, Andrés Palma, ¿cómo amaneció hoy día? Muy bien, muy contento. Ayer estaba de cumpleaños, no me saludaron ustedes. ¡Feliz cumpleaños! Ya. Oye, habría sido increíble que hubieras asumido de ministro de Educación ayer, entonces. Pero nada que ver, si eso no hay que ver. ¿Te festejaron en el ministerio, Andreu, no? La secretaria, yo estoy nuevito en el ministerio, y la secretaria, la Katy, me recibió con una caja de bombones. Muy bien. ¿Y el ministro mismo? El ministro no se enteró que estaba. Yo estuve todo el día reunido con el ministro en montones de actividades, digamos, pero no supo que yo estaba de cumpleaños. Oiga, ¿esos bombones deben haber sido el único dulce que tuvo ayer el ministro? No. La reunión con los estudiantes parece que fue buena. Un día, yo diría que fue un día que fue buen día. Era un día difícil, todo el mundo lo sabe, pero fue un buen día. La reunión con los estudiantes fue muy buena, muy interesante, un buen compromiso, y hoy día lanzamos las mesas técnicas de los diálogos ciudadanos del proceso de participación, como estaba planificado, en unos minutitos más. Por eso yo les dije que ¿sí? Cortito podía hablar, porque son 25 mesas técnicas que van a discutir todos los aspectos de la reforma educacional. Andrés Palma. Con los actores de todo el mundo, los estudiantes, los académicos, los rectores, los municipios, los Andrés padres, Palma, apoderados. Escúcheme. Y aquí se van yendo todos los que van a ir a apoyar las mesas técnicas. Don Andrés. Escúcheme, yo quiero saber si después de todas esas discusiones recién vamos a conocer en detalle todo lo que va a traer esta reforma. Yo diría que sí, recién en detalle después, porque la idea es que
haya un proceso, siempre se planificó un proceso participativo, y como yo he comentado varias veces, y lo dije cuando ustedes me entrevistaron recién asumido, son muchos proyectos sobre muchos temas. Reforma en la educación parvularia, reforma en la educación general, reforma en la educación técnico-profesional, reforma del estatuto docente, de la carrera docente, reforma de la educación superior. Si tú piensas esos 5 engranajes, mover los 5 simultáneamente es complejo. Estamos, por cierto, preparando y avanzando. O sea, pero hemos querido hacer un proceso participativo también para construir esto con los mayores consensos posibles. O sea que es normal que todavía no se sepa y haya esta especie de confusión, que uno no sepa exactamente de qué se tratan la reforma. Yo diría que sí, porque, en el proceso participativo vamos a discutir elementos que son centrales con los distintos actores para buscar acuerdos. Nosotros tenemos lineamientos sobre todo ello, pero no tenemos redactados proyectos de ley todavía, porque estamos discutiendo con todo el mundo. Fíjate que la discusión, Andrés, alcanza... Gonzalo Manner, mi jefe en la USACH, ¿ya?, me mandó un link de la reforma educacional de Francia, que nos ha servido mucho, porque mirando en Francia el proceso de discusión lo tienen planificado en 4 años, de discutir cómo cambiar la educación en Francia. Entonces aquí en Chile pensar que uno lo puede hacer en muy corto plazo es utópico, porque tenemos que hacer cambios muy profundos. Pero Andrés, mejorar la calidad de la educación pública es necesidad de un cambio muy profundo, digamos, ¿ya? Y no es fácil. Está igual que la radio, no me dejas hablarte. Patricio Usaya. Oye, cada grupo aborda todos los temas y tiene una tabla y duración para cada uno de los temas, ¿o podemos efectivamente estar 4 años discutiendo en estos grupos? No, aquí en estos grupos que se constituyen hoy día son 25 mesas, que son 5 temas por 5... Los 5 temas en este momento, no sé, financiamiento... No, por eso, pero cada mesa tiene un tema, entonces. Cada mesa tiene un tema, pero las organizaciones... de estudiantiles, de académicos, de profesores, de padres apoderados, pueden estar en las 25 mesas, no es que estén en una sola. Andrés, el diálogo... Jorge Correa Sutil. ¿Cómo estás? Suerte, ¿ah? Hola. Oye, el diálogo incluye los proyectos presentados también, o sea, educación particular subvencionada, lucro, copago, etcétera. A ver, ese proyecto ya está en tramitación. Si hay observaciones, obviamente uno las va a tomar nota, va a recogerlas, pero el diálogo sobre esos proyectos ya está radicado en el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados ha tenido un proceso ya van a ser casi 3 meses de audiencias, que termina, si no me equivoco, la próxima semana, no sé si la próxima semana o la primera semana de agosto, sea vuelta de distrito. Han escuchado, entiendo, más de 80 organizaciones, y después viene entonces la discusión en detalle del proyecto. O sea, el diálogo sobre ese proyecto está radicado en la Cámara de Diputados y lo han hecho muy eficientemente los diputados. ¿Puede precisar, Andrés Palma, qué proyecto entonces? El proyecto que yo denomino de inclusión y que algunos denominan de fin al lucro, la selección y el copago. Ok. Oye, Andrés, Patricio Usaya. yo voy a hacer un acto de justicia porque no lo habíamos hecho, que le comentaba a Andrés el otro día, no al aire, o sea, fuera del programa, porque Andrés planteó en este programa, al principio de la reforma, que iba a ser necesario en algún minuto poner a alguien a cargo solo del tema de la reforma como secretario ejecutivo, o sea, o sea que la idea del cargo se que él vendió tiene desde aquí. Ya. el cargo trabajando. Oye, yo me asombro de la memoria de Patricio Usaya, porque yo no recordaba haber dicho eso. Sí. Ni lo recuerdo tampoco. Por eso hago justicia yo, porque no puedes tú decir yo propuse que había que tener este cargo, no. Bueno, Jorge Arrate, Andrés, solo para desearte mucho éxito. Muchas sinceramente. Gracias. Sinceramente, Bueno, sí. Tengo que despedirme. Sí. Ya Muchísimas gracias. De conversar ahí. Por supuesto. Muchas gracias, Andrés Palma. Que esté muy bien. Interesante las aclaraciones, o sea, lo que comenta Andrés Palma, Jorge Correa Sutil.
Sí, señora. A ver, muy interesante. No, en serio, no me ironice. De verdad, lo que a mí me pasa, le hice la pregunta porque me parece difícil no tener una mirada global sobre el proyecto educacional y sobre porque creo que van a haber muchas necesidades rivales que van a pelearse por los recursos. Entonces, tener un proyecto ya presentado en discusión en el Congreso mientras los diálogos se hacen sobre los otros, me parece una medida inconveniente. Ahora la historia se hace así nomás y como más o menos se va pudiendo. Bueno, Andrés llegó después de que se hubiera presentado el proyecto, en todo caso, por lo tanto... No, estoy comentando sobre la política de gobierno. Claro, yo creo que de hecho se habría evitado, si el cargo hubiera existido antes, de que ocurriera esto, que estés discutiendo la reforma en estos grupos y mientras tanto estés discutiendo ya algunas partes de... Hay un proyecto que es el del interventor que ya... Yo entiendo que ese necesita la urgencia porque pueden estar cayendo las universidades, pero los otros son parte de la mirada global, digamos, porque además son parte de los recursos que se van a gastar. También es parte de la mirada global, pero requiere un tiempo más corto. Hay un tema de qué haces con los alumnos, hay toda una cantidad de aristas en cada tema. Solo quería comentarles opiniones de rectores respecto a la duración de las carreras. Ignacio Sánchez, rector de la Católica, dice: según la experiencia internacional, se puede formar profesionales en menos tiempo. Juan Manuel Solesi, rector de la USACH y vicepresidente del CRUCH, dice: soy partidario de revisar la duración de carreras, pero como política de Estado. También está Andrés Benítez, rector de la Adolfo Ibáñez, dice: las carreras no son largas, el problema es que la gente se demora más en titularse. Y también Ennio Vivaldi, que dice lo contrario, rector de la Chile: si hablamos de acortar carreras, diría que es peligroso. O sea que es una reflexión interesante que va a llevar su tiempo. Es un tema prudencial, no es un tema de principios. Si dura 3, dura 4, dura 5, es súper discutible. O sea, habrán profesiones que sí, en otras que no, depende de los ramos, depende de los contenidos. O sea, lo que sí cambia en este escenario es que si el Estado entra a financiar, el Estado va a tener una voz y va a tener que imponer. O sea, hasta aquí tú podías pensar en una carrera que durara más y ofrecer una carrera que durara más que tus competidoras y que significaba un título especial, digamos. El día de mañana eso se hace más complejo con un Estado financiando toda la educación universitaria. Es lógico. Y se hace más caro. Bueno, y se hace más burocrático. ¿Más caro para quién? Para el Estado. Si no pongo ciertos límites, efectivamente puedo estar financiando muchos años de carreras que es innecesario. Pero sí, yo comparto totalmente lo que aquí se ha dicho sobre los límites. Nadie puede pensar en un sistema de educación superior en que el Estado le financia cualquier número de años a los que quieran estudiar, que si quieren estudiar de 10 años o 11 años se les va a seguir financiando, eso es evidente. Pero no cambiemos la discusión. Todo aquí se ha suscitado porque aquello que se había dicho pareció haber sido contradicho por las afirmaciones del ministro. Pero eso ya está superado y el gobierno ha ratificado que se atiene a sus compromisos programáticos. Ahora, la reacción dentro de la propia nueva mayoría, las declaraciones de Andrade, Osvaldo Andrade, de Ignacio Walker, todos están un poco como tensos en el sentido, bueno, por favor, queremos saber mejor, todo esto. ¿Es normal dentro de la política después de todo? Yo creo que lo que pasa es que la magnitud de la reforma que se ha emprendido es enorme. Como lo dijo Andrés Palma, aquí y estas comisiones técnicas que se van a constituir, así lo señalan, es un testimonio de que esta es una revisión total del sistema educacional. Y en una revisión de este tipo uno tiene que tratar de ser lo más preciso y lo más eficiente, pero nunca va a ser perfecto. Y siempre va a haber instancias donde se van a producir ambigüedades, errores, avances y retrocesos. Yo tengo una mirada más real, más realista sobre de lo que se trata. No podemos exigirle a ningún gobierno que todos sus pasos sean exactamente como los de un equilibrista que va cruzando una cuerda floja. Aquí hay un margen para ir corrigiendo. Y ese margen yo creo que es importante que exista, mientras, reitero, quiero ser majadero en esto, se haga lo que se dijo. Pero ¿sabes qué pasa, Jorge? Que yo Patricio creo que lo que ha ocurrido es que se generaron unas expectativas muy grandes y algunos partieron con un entusiasmo un poco galopante. Yo creo, a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho las declaraciones que les
le he oído a Osvaldo Andrade las últimas 2 semanas, en que aparece un Osvaldo Andrade escalonizado. Escalonizado, Sí. pidiendo silencio, calma. Más ponderación, poniendo ritmos más, más en una actitud de estadista que de estar en esta pelea chica de Yo no China, creo que sea estadista necesariamente aquel que siempre es más moderado. No, yo creo que ahí hay un hay que tener coraje también para ser estadista. ¿Por qué? Yo creo que sí. Yo creo que no hay estadistas que no lo hayan tenido. El transformarse en un sujeto de consenso, de acuerdo, que es aplaudido también por sus adversarios, lo que a veces a mí me parece muy razonable, no transforma a un político en un gran político. Y por el contrario, yo tengo mi impresión personal, es que en el caso de varios políticos chilenos, esta tendencia a transformarse en hombres de Estado gracias a los aplausos del Mercurio es dañina. ¿Cómo es eso? Gracias a lo. A ver, aclare, Jorge Arrate. Pero ¿sabes qué tiene resultados distintos, Jorge? Precise la comunicación. Sí, precise, porque interesante. A ver, ¿qué quiere decir eso? Porque es el Mercurio el que define quiénes son hombres de Estado. Bueno, yo aprecio en mi experiencia, que ha habido mi propia experiencia personal, que ha habido a veces una tendencia fuerte de parte de los medios de derecha a coronar como personajes ponderados, patriotas, hombres de Estado, a aquellos que moderan más sus posiciones en relación con la derecha. Pero yo creo que ese es un instrumento. Las declaraciones las hacen ellos, yo creo que las inventa el diario. Ese es un instrumento. Claro, pero el diario, ¿sabes lo que hace? Cuando hacen esas declaraciones, les pone grandes titulares. Cuando hacen otras declaraciones que no le gustan al diario, o los ignora o les pone titulares chiquititos. Entonces, hay un proceso de cooptación de las ideas a través de los medios. A propósito, a todos nos gustarían grandes titulares. A propósito pero hay que aguantarse, Patricio. No siempre, un político que lo que hace es buscar los grandes titulares, realmente no está cumpliendo. El tema de la moderación, yo encuentro que aquí pasa una cosa bien curiosa, porque uno ve una presidenta de la República moderada, en otro ritmo, con baja aparición en los medios, muy medida en las pocas apariciones, y tenía como, ella marca un ritmo y tenía una cantidad de señores que aparecían a otro ritmo. En el primer gobierno, Camilo Escalona fue el que trató de que el resto, la comparsa, fuera al mismo ritmo de ella. Me parece que ahora algunos, Andrade entre ellos, empiezan a contribuir a decir, a ver, la presidenta va en una y la comparsa está yendo a otro ritmo, vamos al ritmo de ella, porque en el fondo ella es la líder del tema. Pero tú quieres decir que todas las medidas que se anunciaron los primeros 100 días no eran de la presidenta. Pero el éxito político de ella es precisamente por la imagen de moderación, de cercanía, de escucha, etcétera. A ver, pero ¿de quién es la responsabilidad de haber planteado el tema del aborto terapéutico? ¿De quién es la responsabilidad de haber planteado el tema del agua? Que a mí yo aplaudo, a mí me pareció muy bien cuando se plantearon estos temas. ¿Es de la presidenta o es de estos grupos que no son hombres de Estado? No, yo no estoy diciendo que ella no haya planteado los temas. Ella plantea los temas, pero el debate le fija un ritmo distinto. Tenía una enorme virtud de empujar la agenda y de empujarla directamente o a través de su ministro. ¿Cuál será la virtud? Yo creo que la virtud no es una especie de moderación en el sentido de quedar bien con moros y cristianos. Yo creo que la virtud de la política en un momento en que tú necesitas hacer cambios de esta magnitud es de acotarlos, es de precisar sus efectos, es de poder hacerte responsable de los efectos que van a producir. Yo creo que esa va a ser la gran virtud de la política en este periodo. Yo concuerdo con esa mirada. Yo creo que hay que hacerse responsable de aquellas políticas que un gobernante o un político impulsa. Y me parece que es una buena definición de cómo ser responsable. Eso es una definición de madurez. Claro, otros temas madura la gente cuando se hace responsable de las consecuencias de moderación. Porque cuando tú vives en un país con, por ejemplo, con los indicadores de desigualdad que existen en Chile y que se han mantenido durante mucho tiempo, la verdad es que ser moderado es ser irresponsable. Sí, es que depende cómo Bueno, pero los quiero llevar a otro tema. Nos quedan 5 minutos y ya ayer no tuvimos tiempo. Me parece que hoy hay que hacerlo. Tiene que ver con lo que está pasando en Gaza. Según UNICEF, 121 niños palestinos han muerto en Gaza desde el inicio de los ataques israelíes. Desde que yo nací, y hace muchos años que existe este conflicto, yo quisiera saber, ¿alguien nos puede explicar
¿Algún día será posible? Los 800 millones de intentos de llegar a la paz, ¿por qué siempre fracasan? ¿Cómo es posible que en ese sector, en esa región, digamos, todavía pasan los años? ¿No hay nadie iluminado, digo yo? ¿O dónde está fracasando? La humanidad avanza, se progresa y sigue esto ahí. Ustedes que tienen más experiencia política, ¿tienen alguna explicación? Silencio. No, yo... Jorge Arrate. Pienso, Cecilia, que es muy difícil alcanzar la paz porque se trata para algunos de una ocupación, sí, ¿no? Que es el caso de los palestinos, que consideran que han sido sus territorios han sido ocupados. Pero en lo inmediato, a mí lo que me parece más grave es que Israel, hay decenas de resoluciones de Naciones Unidas que no las cumple. Ese es el caso. Israel no cumple resoluciones de Naciones Unidas. Tiene el ejército más moderno del mundo y lo aplica contra destacamentos que tienen cohetes de fabricación casera prácticamente. Pero además es tan así. Lo primero es decir que Israel cumpla con todas las resoluciones de Naciones Unidas. Pero también están los integristas, ¿no? Y los de Hamas, y que son tan así con cohetes de casero. Nada justifica el bombardeo de un hospital, ¿eh? Yo creo que lo de ayer Jorge Correa excedió límite. Creo que va a venir una condena internacional y espero que así sea a la actitud de Israel, porque yo creo que excedió. El ataque a un hospital es una cosa... Nuestro canciller ha estado muy bien ayer en sus declaraciones. Sí, pero no es la primera vez que yo escucho decir es un exceso. La condena internacional, las declaraciones, en fin. Yo creo que ahora le va a venir más dura la mano. Pero pero ¿por dónde pasaría ¿por qué no se llega nunca porque a un Israel diálogo? No cumple con las resoluciones de la comunidad internacional. Pero ¿cuál es? Yo creo que cuando hay generaciones de lucha, la verdad es que el tema religioso, ¿qué? El tema de un odio que se reproduce es notablemente difícil. Ahora, hay experiencias muy exitosas. La experiencia irlandesa, por ejemplo, es una experiencia muy exitosa. Pero es que yo creo que es menos profunda que en este caso, la Patricio irlandesa. Esa tenía varios siglos también. Sí. Pero claro, esta parece de las más difíciles, ¿no? Más de 600 palestinos han muerto tras 15 días de ofensiva israelí en Gaza, son otras de las noticias. Los israelíes, por su parte, también ellos tienen sus argumentos y se defienden, ¿no es cierto? Diciendo que aquí esto es una lucha igual, o sea, aquí no hay los pobres palestinos y los malos israelíes. Entonces, llama la atención, yo el otro día conversando con gente muy joven, de educación media, pedían explicaciones, o sea, a los adultos, porque es muy difícil de entender que tantos años, cada tanto vuelve el conflicto. Sí, lógico. Cada vez que alguno de los dos provoca, se desata. Pero yo creo, Cecilia, aunque parezca majadero, la situación sería distinta si Israel se allanara a cumplir. ¿Y qué ganaríamos con eso? Decenas de resoluciones. ¿Qué ganaríamos con eso? Ganaríamos un ámbito de diálogo mucho más positivo que el que tenemos hoy día, que hay una guerra despiadada. Pero para eso uno de los estados tiene que hacer algo que es tan normal para otros, que es cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. Bueno, y el otro... Creo que el tema es más profundo, porque uno ve cómo el Papa convocó a ambos líderes a dialogar. Hace tan poco. Por eso, y después una mínima provocación desata lo que estamos viendo hoy día. Yo creo que hay un poco control, además. Pero ¿qué pasa con eso? Es que a eso es lo que apunto, por eso es más profundo. No es un tema de élite tampoco, no es un tema de que junto a los dos y logro el diálogo. Pero a propósito de lo que hablaban ustedes recién de estadistas, de hombres de Estado. Ahí no hay hombres de Estado, entonces. Yo creo que por eso te digo, es más profundo, que hay un tema cultural. Podríamos exportarles algunos. Bueno, y para qué decir, sin ir eso nos vendría bien a nosotros también. Puede ser. ¿Y bien a ellos o mal a ellos? Eso no sé.
Bueno, y para qué decir, volviendo a Chile, el tema con el intendente Huenchumilla, las críticas que vuelve a recibir, lo que está pasando en el sur tampoco parece llegar todavía a buen puerto. Es un tema que a Jorge Arrate le interesa particularmente. Qué desafortunadas las declaraciones de Moreira, sí, cuando ayer. Huenchumilla puede estarlo haciendo bien o mal, yo creo que hay críticas posibles de hacerle, pero que está haciendo un esfuerzo significativo en un terreno donde se requería hacer cambios porque la estrategia habitual no estaba produciendo resultados. Entonces las declaraciones de Moreira a mí me parecen francamente poco... Que dijo que está alentando la lucha de clases y la lucha entre los mapuche y los huincas. Torpes, exageradas. Absolutamente. Si usted quiere hacerle una crítica, hágasela a tal actitud o a tal otra. Pero, ¿y eso va en buen camino? ¿Cómo le ven usted? ¿Qué pronóstico le ven? Bueno, yo creo que es un problema muy, muy complicado, un problema de Estado, un problema nacional muy complicado, como lo he dicho siempre, el del trato a los pueblos originarios, en particular al pueblo mapuche. Pero yo valoro enormemente lo que hace Francisco Huenchumilla. Yo creo que eso el país debiera apreciarlo, y los ataques que recibe... O por lo menos estar expectante a si le va a resultar o no. Bueno, hemos logrado hablar de otros temas aparte de la reforma educacional y la reforma tributaria hoy no la hemos hablado casi, así que casi. No, pero Patricio quería que se suspendiera la reforma tributaria. No dije eso. Pero dudo de qué va a pasar con la recaudación de la reforma lograste que tributaria. 3 viejos panelistas políticos hablaran de sexo durante 25 minutos. Fue una cosa notable. Notable, pero sí. podríamos imitar eso. Claro. La próxima les voy a preguntar, ¿a qué edad perdieron la virginidad? Imagínense. Somos muy viejos y ya no nos vamos a acordar. Ya se olvidaron. Ya quiero preguntar si tenemos crédito. Jorge Correa Sutil, Jorge Arrate, Patricio Sayán, que les vaya muy bien.